El banco de sangre es un centro sanitario cuya misión es suministrar de componentes y derivados sanguíneos a los hospitales y clínicas de Almería y Granada desde 1980. Entre otras funciones, se encarga de promocionar la donación a través de colectas móviles en pueblos que reúnan unos mínimos de población por medio de la Junta Local, ayuntamientos, parroquias, centros de salud, grupos escolares, radio y televisión. Las unidades móviles y los puntos fijos de donación van por los pueblos de Almería y Granada. Una vez en la sala de extracciones, te hacen un análisis rápido para ver si tu sangre es útil, que no esté contaminada o infectada. Una vez aquí ya se han cumplido los criterios de donación que explicaremos más adelante. La normativa es a nivel europeo y cada país incorpora leyes de su ordenamiento jurídico interno. Aparte existen unas normas de aplicación voluntaria. La norma ISBT 128 está implantada como un estándar global acerca del etiquetado, mecanismo de entrega, estructura de datos, tablas de referencia y definiciones. Además, la directiva establece una serie de normas fundamentales que dicen que la transfusión de sangre se basa en los principios de donación voluntaria, anonimato del donante y del receptor, no remuneración del donante y sobre todo el carácter no lucrativo. A las clínicas privadas solo se les cobra el trabajo de los técnicos, transporte, etc. Por un lado tenemos los centros de transfusión y por otro los servicios de transfusión. Los centros de transfusión, como el de Granada, promocionan la hemodonación, como ya se ha dicho, y almacenan sangre y productos sanguíneos para su distribución por los centros que dependen de ellos. Generalmente disponen de un banco de cordón umbilical, en este caso el de Málaga, que gestiona localmente el registro de donantes de médula ósea. Otra función es proporcionar plasma fresco a la industria farmacéutica para su transformación en hemoderivados, que son medicamentos a base de constituyentes sanguíneos. Los servicios de transfusión son las unidades hospitalarias, donde se almacenan los productos, se hacen estudios de compatibilidad y se transfunden cuando es necesario. Ahora vamos a hablar de la sangre, sus componentes sanguíneos y otros hemoderivados. La sangre se compone de eritrocitos, plaquetas y leucocitos, que son los elementos formes, y también del plasma, que es la parte líquida. Cuando se realiza una donación de sangre total, se almacena en una bolsa de 450 mililitros y los componentes se separan en el laboratorio. A través de una sola bolsa se pueden transfundir a 3 o 4 enfermos diferentes gracias a dicha separación. También se pueden hacer donaciones solo de plasma, devolviendo a sangre las células sanguíneas y plaquetas. Este proceso se llama plasmaféresis y se recogen entre 550 y 650 mililitros, mientras que en una donación de sangre total solo se recogen 70 o 80 mililitros. Es muy útil a la hora de transfundir, ya que el enfermo solo recibirá una bolsa de plasma del mismo donante. En el caso de la donación de plaquetas, previamente se ha solicitado por un médico. Y por último, otro componente sanguíneo que se puede donar son los granulocitos. El trasplante de sangre de cordón umbilical es una alternativa al de médula ósea o sangre total. Como ya hemos dicho, se encarga de ello el Centro de Transfusión de Málaga. Aparte de la donación del cordón umbilical, también se pueden realizar donaciones de médula ósea, aunque no existen bancos de médula ósea como tal, sino que la donación se hace a través de un registro de donantes, al que acuden los compatibles cuando hay un requerimiento. La donación se hace a través de sangre periférica, cuando se le administra al paciente durante 4 o 5 días un fármaco y después de ello se hace una extracción de sangre periférica normal, o bien a través de una punción en una zona fértil. Este último requiere hospitalización. Ahora vamos a hablar de la hemodonación, que consta de una entrevista o anamnesis en la que se valoran los criterios de aceptación del donante, dando lugar a una exclusión permanente si la persona donante es un enfermo crónico grave, o exclusión temporal si las personas han sido intervenidas recientemente o han tenido infecciones recientemente. Además, existen unos criterios de selección del donante, como son la edad, por ejemplo, que la edad tiene que estar entre 18 y 65 años, el peso, que ha de ser de mayor de 50 kilos, la tensión arterial y el pulso, que deben de estar dentro de los límites normales, el nivel de hemoglobina, que ha de ser entre 125 y 35 gramos litro, el nivel de proteínas totales en sangre, que ha de ser de 60 gramos litro, o el nivel plaquetario.
Las modalidades de hemodonación son dos. Puede ser a través de sangre total o de aféresis. La modalidad de donación a través de sangre total tarda aproximadamente unos 8 minutos y en ella se extraen 450 mililitros de sangre que van a parar a una bolsa que está conectada a un tubo en la que se extrae la sangre del paciente. En la bolsa hay un anticoagulante que suele estar constituido en una base de adenina, dextrosa y fosfato. La extracción se realiza a través de un sistema en el que la bolsa se coloca en una balanza mezcladora y su función es mezclar el anticoagulante y la sangre. Para que ésta no se pase del nivel que tiene que alcanzar, la balanza pesa los 450 mililitros. Una vez que ha llegado a este volumen, el sistema pinza la bolsa y deja de extraer sangre al donante. Finalmente, la bolsa queda con un volumen total de 520 mililitros. Otra modalidad es la aféresis, en la que se seleccionan los componentes que se necesitan y el resto de componentes se devuelven al torrente sanguíneo del donante. El equipo consta de un catéter que va conectado al donante intravenoso, pasa por una centrífuga que selecciona el componente que necesitamos y el resto lo devuelve. Según la selección, podemos realizar una plasmaféresis, una plaquetoféresis, una eritroféresis o una aféresis de progenitores hematopoyéticos. Ahora vamos a hablar del fraccionamiento, almacenamiento y distribución de los componentes. El fraccionamiento consiste en la separación de la sangre en sus distintos componentes. Cada componente va a una bolsa satélite. También aquí hay una bolsa en la que contiene un conservante que se llama san-manitol para mantener las células. Se obtiene un concentrado eritrocitario por un lado, un concentrado plaquetario por otro y plasma rico en factores de la coagulación. El fraccionamiento se puede hacer durante la extracción, después de la extracción o antes de la transfusión. Como ya se ha hablado anteriormente, para cada componente se exigen unas mediciones de calidad, trazabilidad y vigilancia activa que garanticen que los componentes sean idóneos para su uso. El etiquetado de las bolsas es muy importante. Por ello, deben recoger obligatoriamente la identificación exclusiva de la donación, la fecha de extracción y de caducidad, el grupo ABO y RH, los resultados de las pruebas de detección de agentes infecciosos, la composición y el volumen del anticoagulante utilizado, las instrucciones sobre el uso de los componentes sanguíneos, los resultados del escrutinio de anticuerpos irregulares y, si lo hay, su correcta identificación, y el centro de procedencia de los componentes. El almacenamiento y conservación se puede realizar en estado líquido, de congelación y de criopreservación. Como ya sabemos, cada componente tiene un tiempo de conservación. Por ejemplo, en estado líquido pueden durar 42 días los hematíes y 5 días las plaquetas en constante agitación, porque si no se forman agregados plaquetarios. En estado de congelación, el plasma puede durar congelado y fresco congelado, con los factores 5 y 8 durante 12 meses, y en criopreservación desde 2 hasta 30 años en neveras de menos 80 grados. Las transfusiones son realizadas por prescripción médica, siempre que los pacientes lo necesiten, y antes de practicarlas hay que hacer muchas pruebas de hemocompatibilidad, excepto cuando es muy urgente. Entre ellas se encuentra la prueba cruzada mayor, que es para comprobar que no hay anticuerpos del receptor contra los antígenos del donante. La prueba cruzada menor, que detecta anticuerpos en el donante contra los hematíes del receptor. Y las pruebas de identificación de anticuerpos irregulares, que consisten en enfrentar el suero del paciente con 16 tipos de hematíes con diferentes fenotipos.